Grabar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Es una maravilla porque ahora tenemos más personas que la que normalmente tenemos en los eventos presenciales. Entonces estamos muy felices. Y voy a comenzar a presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Juliana Ivette López Rodríguez. Juliana es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha facilitado talleres para mujeres desde el activismo en el Estado de México y la Ciudad de México al respecto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, derechos políticos de las mujeres, empoderamiento feminista, autonomía, autocuidado, alianzas, autodefensa feminista y caja de herramientas feministas para la autodefensa. Se ha desarrollado como consultora de género, actualmente responsable de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de programa de estudios para la capacitación en programación y habilidades en tecnologías de la información y comunicación para la Escuela de Código dentro de Pilares de la Ciudad de México. En 2019 fue parte del equipo de especialistas para la capacitación en formación integral de la Policía y Ministerios Públicos. Fue editora de contenidos digitales en la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México y trabajó como coordinadora de comunicación interna en la primera empresa operadora de transporte público, BTR, de la Ciudad de México. Se ha especializado en la perspectiva de género a través de diversos diplomados como el internacional Los desafíos del feminismo en México y América Latina, en la Universidad de Chiapas, en la Universidad Abierta de Chile y en los talleres Cassandra impartidos por la doctora Marcela Lagarde. Y pues le damos la bienvenida y agradecemos su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir mi pantalla. Bueno, el día de hoy, la conversación que tendremos el día de hoy, la he titulado "Para eliminar la violencia hay que reconocerla". Y la he titulado de esta manera porque es una convicción que tengo, que tenemos muchas mujeres que estudiamos estos temas, porque si bien es cierto que el día de hoy nos manda un mensaje un mensaje mundial que se encarga de eliminar la violencia contra las mujeres, pues muchas veces no nos dicen cómo, ¿no? Y un primer paso siempre es empezar a reconocerla. Por eso es que hoy les voy a presentar los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres y niñas. Un preámbulo. El día de hoy, como muchas y muchos de ustedes ya lo han escuchado, es el Día Internacional, más bien, el día de ayer fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y les quiero contar un poco de la historia de este día. Pues había un grupo de activistas dominicanas frente a la dictadura de Rafael Trujillo y tres muy representantes que eran las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. En el activismo se da mucho esto de los seudónimos, ¿no? Justamente para velar un poco la identidad, porque pues el Estado es más fuerte que nosotras y siempre hay represalias, ¿no? Pues en este caso ocurrió así. A las hermanas Mirabal, que fue Patria, Minerva y María Teresa, pues fueron brutalmente asesinadas por oponerse a esta dictadura de Rafael Trujillo. Entonces, esto fue en 1960, ellas, y también su asesinato, aunque yo no intento romantizar para nada su asesinato, fue un parteaguas para la caída de esta dictadura en República Dominicana, y además fue un parteaguas para que en 1999 la ONU declarara el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque si bien es cierto que solo asesinaron a 3 mujeres, pues el mensaje siempre es para todas, ¿no? Cualquier asesinato de mujeres siempre nos manda un asesinato a nosotras, ¿no? De justo no pasarse de la raya, porque ya ves lo que le pasó
a tal y cual, ¿no? Entonces, a partir de eso es que la ONU toma cartas al asunto y se encarga a nivel mundial de mandar una serie de mensajes en donde los países firman para justo esto, eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, algo que decía Minerva Mirabal, y que por eso es que la metáfora del día de las mariposas y lo morado del día, es que si a ella decía, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Eso fue lo que dijo cuando ya se sabía, pues, amenazada, ¿no? Amenazada por el dictador, no por cualquiera. Cabe mencionar que ellas fueron asesinadas y eso que eran unas feministas, eso que eran unas activistas muy reconocidas de izquierda y que tenían pues amplias redes, ¿no? Y también tenían un posicionamiento económico importante. Entonces, imagínense. Continúo. Les voy a pedir a todas y a todos los integrantes del grupo, si tienen a la mano un post, una hoja de papel, que me puedan ayudar a poner en su hoja de papel 3 nombres de personas que ustedes estimen mucho. Puede ser el nombre de sus hijas, de sus hijos, de su mamá, de su papá, el de ustedes mismas. Por favor, sí, podemos hacer esta actividad. 2 minutitos. Yo también la voy a hacer. Una vez que hayamos anotado los nombres de las personas que estimamos en nuestro papelito, vamos a hacer la bolita como está en la pantalla. Muy bien. Una vez que la hagamos bolita, ahí la vamos a dejar porque la vamos a recuperar al final de nuestra plática. Continúo. Yo quiero, antes de empezar a decirles que hay que identificar la violencia, pues un poco compartirles 3 definiciones de violencia. Entonces les voy a compartir la primera, que es la de la Organización Mundial de la Salud, y nos dice que la violencia es cualquier uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o contra otra persona, o un grupo de personas o una comunidad que tiene como consecuencia, o es probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, un daño psicológico, problemas para el desarrollo o la muerte. ¿Qué me gustaría que nos quedara de esta definición de la Organización Mundial de la Salud? Pues uno, entender que la violencia es intencional, y que tiene consecuencias. En el momento en que yo, desde mi intención, elijo violentar a otra persona, en esa persona va a haber consecuencias, ¿no? Continúo con una segunda y tercera definición. Y ahora les quiero presentar el concepto de qué es la violencia de género hacia las mujeres. Entonces les presento 2 conceptos que es de la Convención Internacional Belén do Pará y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un marco normativo que tenemos la fortuna como país en México de tener, porque no necesariamente en todos los países existe esto. Y qué importante, porque esta ley nos da mucha luz para empezar a nombrar, a identificar estas violencias que ocurren contra las mujeres, ¿no? Porque es cierto que es muy lamentable que en todo el mundo existe, es un problema estructural. Entonces les comparto un poco la definición de la Convención Interamericana. Y entonces esta definición nos dice que es cualquier acción o conducta que basada en su género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológica a una mujer, tanto en el ámbito público como privado. Aquí resalté que es cualquier acción o conducta y que esta puede ocurrir en el ámbito público y privado.
porque se dice, como nos decían antes, ¿no? Todavía yo todavía crecí con estos, y todavía existen en México estos mensajes de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Aludiendo a la violencia que existe contra las mujeres, ¿no? Y no, o sea, el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema público y es un tema político. He ahí la relevancia de esta plática, he ahí la relevancia del Día Internacional, ¿no? Entonces, mientras tanto, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos dice que es toda acción o omisión que va basada en su género y derivada del uso y el abuso del poder, tiene por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, que limita el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahorita no me voy a detener en los daños o sufrimientos porque lo vamos a ver con detenimiento más adelante, pero de aquí me gustaría resaltar lo siguiente. La violencia hacia las mujeres, ¿se acuerdan que la Organización Mundial de la Salud nos decía que era un asunto intencional? Pues aquí la Ley General de Acceso nos dice que es intencional, pero aparte que usa y abusa del poder. ¿Qué nos quieren decir con esto? Ahorita les voy a decir. ¿Qué nos quieren decir? Con todas estas definiciones vamos a rescatar 6 puntos importantes de la violencia contra las mujeres. Una, que es acción-omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto violenta quien agrede directamente a las mujeres como quien omite y tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto, como quienes, las instituciones, el Estado, ¿no? El Estado cuando no hace nada frente a un asesinato brutal de mujeres, está siendo omiso y está cometiendo una doble violencia contra las mujeres, ¿no? Pareciera que es cómplice, ¿no? Un segundo punto es que es intencional. Esto no podemos perderlo de vista porque muchas veces nos dicen, no, es que la violencia lo traemos en el gen, no, es que la violencia ya es natural, ¿no? Y no, está tan naturalizado que parece natural, pero no necesariamente es natural. ¿Y por qué es intencional? Porque, ¿se acuerdan en la definición anterior que nos decía, proviene del uso y abuso del poder? Pues eso, violenta quien cree quien puede, quien cree y abusa de ese poder y violenta quien cree quien puede porque nunca le ha pasado nada, porque no le pasa nada, porque existe impunidad, ¿no? ¿Y por qué se da esta violencia contra las mujeres? Porque hay un contexto generalizado de desigualdad. Por mucho que las mujeres le echemos ganas, tengamos credenciales, estudiemos y todo, hay todavía en México y en el mundo un tope. Es decir, todavía existe la desigualdad social frente a las mujeres, ¿no? Aquí, otro aspecto importante es que me gustaría rescatar es que en tanto que la violencia es intencional, siempre va a ser responsable el victimario. Nadie provoca la violencia, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le violenten, ¿no? Y otro aspecto es que ocurre en el espacio público y privado. La violencia ocurre en las casas, no es el inicio de la violencia contra las mujeres, no inicia en las casas, pero sí ocurre en las casas. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque inclusive muchos de los feminicidios que ocurren en México, los feminicidas son, o sea, muchas veces sí les ponen el monstruo de Catepec, personas desconocidas, pero muchas veces son sus parejas o familiares. Entonces eso no podemos dejarlo, no podemos perderlo de vista. Y otra cosa es que por supuesto que la violencia tiene consecuencia en las vidas de las mujeres. Más al rato vamos a ver cómo son estas consecuencias. Y otro aspecto bien importante es que limita el acceso a una vida libre de violencia, que es un derecho humano para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres podemos vestirnos un día, salir en falda y transitar libremente por las calles, ¿no? Vivir una vida libre de violencia sin necesidad de estar pensando, híjole, hoy voy a ir a la UNAM y regreso muy tarde y no tengo coche, entonces me pongo un pantalón y zapato bajo, ¿no? Por si acaso. No tendríamos que estar pensando eso, pero sin embargo,
muchas personas, muchas mujeres sobre todo, tomamos decisiones para evitar las violencias. Y eso no debería de ser. Bueno, tipos y modalidades de violencia, les comparto. El marco que yo tomo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no es una invención. Esta tipología nace de una investigación, la primera y única que se ha hecho en México, liderada por la doctora Marcela Lagarde y su equipo, y es la primera investigación que se hace sobre violencia de género hacia las mujeres en México desde una perspectiva de género científica, cualitativa y cuantitativa, ¿no? O sea, se hace una gran investigación y a partir de eso se deriva cuáles son los tipos y cuáles son las modalidades de violencia hacia las mujeres. Ahorita vamos a ir viendo. Bueno, pues les comparto ahora sí. Los tipos y las modalidades de violencia, vamos a entender tipos como los daños o afectaciones que se causan en la víctima. ¿Se acuerdan que decían las definiciones anteriores? Puede ocasionar daños físico, económico, bla, y todo eso. Esos son los tipos. Y los tipos son los daños, ¿no? Los daños, en donde cuando una mujer vive violencia, ¿qué se daña? Pues se daña su psique, violencia psicológica. Se le daña su físico, su cuerpo, violencia física. Se le daña muchas veces en su patrimonio cuando les extraen documentos, por ejemplo. Más adelante voy a poner ejemplos más concretos. Se le daña en su economía, pagándole menos, quizá por el mismo trabajo que su compañero varón. O se le daña en su sexualidad, violándola, acosándola, abusándola sexualmente. Y las modalidades son los lugares en donde esto puede ocurrir. ¿Se acuerdan que en la definición decía, esto puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado? Pues los lugares, el espacio público y privado dan lugar a las modalidades de violencia, que puede ocurrir en la violencia familiar, es decir, en el núcleo familiar, en la casa o con los vínculos que se tengan con el tío, aunque no viva dentro de la casa. Se puede dar en el espacio laboral, en el espacio docente, en la comunidad, en las instituciones, en la vida política de las mujeres y, para terminar, en el feminicidio. Actualmente ya se contempla en todo México la violencia digital. Voy a cambiar diapositiva para empezar a poner ejemplos concretos de la misma. Porque no solo tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta es solo para la Ciudad de México. Pero recordemos que nuestro artículo 1 de la Constitución nos dice, cuando tú quieras defenderte, tienes que hacerlo bajo el principio pro persona. ¿Y qué quiere decir esto? Pues hazte de tratados internacionales, hazte de la ley, hazte de cualquier herramienta que procure tu bienestar, que defienda lo más posible a las personas. Entonces yo por eso les presento siempre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de la Ciudad de México, y que desde mi perspectiva y desde la de muchas es la más completa. De hecho, la Ciudad de México, pues, como sabemos, es de las más avanzadas, ¿no? En tanto derechos de las mujeres y en tanto a derechos de las personas. Y ustedes dirán, bueno, pero a mí no me importa porque yo no soy abogada, ¿no? Yo no, pero finalmente estamos regidas y regidos en este marco normativo. Y esto nos da muchísima luz para empezar a identificar y nombrar las violencias, ¿no? Porque además muchas de estas ya son un delito. Por eso es que las instituciones hacen muchísimo, crean protocolos, crean comisiones, crean grupos especializados para atender la violencia, porque ya es un asunto de derechos humanos y ya es una obligación de Estado. Que nadie nos salvamos, ¿no? Entonces les voy a presentar un poco de los tipos, poniéndoles unos ejemplos quizá algunos muy visibles, para que vayamos comprendiendo los tipos de violencia. Entonces, los tipos de violencia pueden ser sexuales, ¿no? Entonces, se divide en tres. El acoso, que son los chiflidos, los mal llamados piropos, ay, mamacita, qué buena estás, ay, ¿no? Todo esto que viven las mujeres
por lo regular en las calles. El abuso sexual, cualquier tocamiento del cuerpo, evidentemente sin el consentimiento, y la violación sexual, que ya es la forma más extrema de violencia sexual, ¿no? Que es cualquier introducción de miembro viril o cualquier objeto en el cuerpo de las mujeres. Otro tipo de violencia económica, un ejemplo es lo que les decía, ¿no? Cuando a las mujeres quizá por el mismo trabajo, por las mismas credenciales, que inclusive más, se les paga menos o se les da menos reconocimiento económico, ¿no? Otro ejemplo, ahora voy con la violencia patrimonial. La violencia patrimonial, un ejemplo de ello es yo que he compartido espacios con ministerios públicos, pasa mucho lo siguiente y les comparto. Cuando una mujer decide separarse de su pareja porque ya no tolera más la violencia y lo hace para salvar su vida, lo que hacen muchas veces los agresores es robarles su INE, robarles la credencial de lector, bueno, es lo mismo, robarles el acta de nacimiento, las escrituras de la casa, las llaves de la casa, ¿no? Eso es que están violentando en su patrimonio, ¿no? Porque eso es parte de su patrimonio, de su futuro, ¿no? Son bienes muebles e inmuebles que las mujeres han formado y forjado para sí y su descendencia. La violencia física, pues es algo que podemos ver todas, se puede ver con moretones, ¿no? Muchas veces, o muchas veces no, con ligeros empujones, ¿no? Creo que en esa no hay como mayor confusión. Aquí en la ley de acceso se llama violencia psicoemocional porque nos dice la definición que afecta la psique de las mujeres, pero además su autoestima. Entonces, son de repente estas mal llamadas bromas, ¿no? Ay, ejemplo, una pareja. Ay, eres muy tontita, pero así te quiero. Ay, y ya de tontita se pasan hasta palabras más graves que me voy a permitir decir solo para ejemplificar, como pendeja, puta, y un sinfín de palabras, ¿no? Llamar groserías, pero que tienen la intención de lastimar a las mujeres, ¿no? Un ejemplo de violencia simbólica, un ejemplo es, lo vemos muchísimo en los comerciales de televisión o en la publicidad sexista, ¿no? Están vendiendo un auto, están vendiendo un reloj y lo que muestran es el busto de las mujeres o sus piernas, ¿no? No tiene nada que ver con la venta, pero ocupan el cuerpo de las mujeres pues como un stand, ¿no? Como si fuera un objeto, ¿no? Y totalmente está deshumanizando a las mujeres. Y no solo a las mujeres que lo están haciendo, sino lo que yo les decía era que es un mensaje para nosotras, ¿no? Si no estás así, pues ya no le vas a gustar a ningún hombre, ¿no? Por supuesto que muchas mujeres hemos reflexionado al respecto, pero no necesariamente todas, y no por eso tenemos que pasar que esto se llama violencia simbólica, ¿no? La violencia feminicida, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque pues ya alguien decide que es conveniente terminar con su vida y las asesina, ¿no? Esto ocurre después de muchas violencias, ¿no? La violencia obstétrica, sobre todo, esto ocurre cuando las mujeres, por su condición, pues engendran, ¿no? Y entonces esto por lo regular lo violentan las servidoras y servidores públicos de la salud, ¿no? Diciéndole, ay, pues, ejemplos, ¿no? Ay, pues así como abriste las piernas, así no te quejabas cuando estabas haciendo al hijo, ahora aguántate, ¿no? O muchas veces las graban en pleno parto, ¿no? Eso es totalmente, es una tragedia, ¿no? Y también la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Les digo, la Ciudad de México es de avanzada, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México es posible que las mujeres interrumpan legalmente su embarazo hasta los 3 meses, ¿no? Y no es un delito, y además hay muchas clínicas en la Ciudad de México que lo hacen gratis. No en todo el país, ¿no? Si bien es cierto, en Oaxaca ya no es un delito,
pero pues no existe todo este personal de salud que atienda eso, ¿no? Entonces, eso sigue siendo una violencia hacia las mujeres. O, por ejemplo, cuando ni siquiera les preguntan qué método anticonceptivo quieren usar y ya les metieron el DIU, ¿no? Todavía ni se recuperan del parto, está muy inflamado el cuerpo y les meten el DIU, ¿no? Ese es, por ejemplo, un tipo de violencia. O inclusive ya muy, muy cínico, pero les juro que ocurre, es que la mujer decide ya no tener hijos y operarse y entonces el personal médico le dice, sí, 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 pero déjame le pregunto a tu esposo, ¿no? Por supuesto que ocurre eso todavía en México, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de los tipos de violencia. Ya en modalidades ya no me voy a extender más, solamente porque ya hemos visto algunas anteriormente, pero actualmente, y estas las puse con morado, en 2020, a partir del movimiento amplio de mujeres y feministas, pues se da que ponen como modalidad de violencia la violencia política y en razón de género, ¿no? Que esta principalmente afecta a las mujeres que se dedican a la política, ¿no? Entonces, a ellas, en lugar de decirles diputada, no las bajan de unas fáciles, de estás ahí porque eres una Juanita, estás ahí porque te mangonean, ¿no? Cuando ellas, o sea, no, puede que haya algunas, ¿no? Que sí, algunos hombres hagan uso de ellas, ¿no? Pero no necesariamente las mujeres siempre hemos hecho participación política, ¿no? Y si no, vamos a las calles a ver cómo están haciendo participación política, ¿no? No necesariamente formal, pero sí están haciendo participación política, ¿no? Y otra modalidad de violencia es la digital, que ocurre pues ahora más que nunca, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Cuando suben fotos de mujeres desnudas sin su consentimiento y las quieren extorsionar, ¿no? O regresa conmigo o si no subo tu foto que me mandaste, ¿no? Es un derecho de las mujeres, la sexualidad, ¿no? Tomarse fotos de su cuerpo y con toda la confianza compartirlas con las personas que ellas han elegido amar y confiar, ¿no? Y no así que la pareja, en este caso el hombre, suba sus fotos y luego entonces la chantaje, ¿no? Eso es lo violento, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y aquí la ley de acceso hace una diferencia entre la violencia en su modalidad docente y escolar. Más adelante me quiero detener en ello, puesto que todas y todos los que estamos aquí pertenecemos, nos llama estas violencias, ¿no? Para justo empezarlas a identificar. Entonces, continúo. Bueno, aquí con este dibujito, yo lo que les quiero compartir es que pueden ocurrir muchos tipos de violencia en un modo. ¿Qué quiero decir? Que todos los tipos de violencia pueden ocurrir en un lugar. O sea, en el ámbito docente y escolar puede haber violencia psicoemocional, física, económica, toda, feminicida, ¿no? En el caso de lesbi, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi que todos los tipos en bolas se nos vienen a un lugar, que es la modalidad, ¿no? Y entonces aquí les quiero compartir, para continuar, un poco de la diferencia entre la violencia en su modalidad escolar y docente, para que empecemos a dividirla, ¿no? Y un poco entender la diferencia, porque a mí hasta hace unos meses me parecía como lo mismo, ¿no? Bueno, la modalidad de violencia escolar es infligida por el personal docente, administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa. Esto es muy importante, ¿no? Porque no solo están los profesores o el personal administrativo o los alumnos, no. Aquí incluye a los tres personales, ¿no? Que convergen en este espacio. ¿Y cuál es como su intención, o cuál es más bien su afectación en la vida de las mujeres? Que daña 3 derechos. 1, la integridad de las mujeres, su libertad y su seguridad. ¿Qué quiero? Por ejemplo, ¿no? En CEU recuerdo que hay un programa hace algunos años, se hizo como UNAM Segura, y entonces muchas alumnas de la doctora María Patricia Castañeda
iban a encuestar, ¿no? Oye, ¿tú te sientes segura aquí? ¿Sientes que hace falta luminarias? Y entonces iban a dar la inspección, ¿no? Entonces eso fue justo para mitigar la violencia en su modalidad escolar, porque empezaron a poner camellones seguros, ¿no? No hacer nada, ahorita actualmente la UNAM pues está haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo, yo soy egresada al menos de 7 años atrás, ¿no? Y estos temas ni se decían, ¿no? O sea, por supuesto que ocurrían, ¿no? Y muchas de nosotras, a pesar de ser unas compañeras pues de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muy participativas, frente a estos temas, pues no teníamos nada que decir porque no teníamos herramientas y sabíamos que estaba mal, ¿no? Sabíamos que estaba mal que un profesor acosara sexualmente a una compañera, pero nos quedábamos pasmadas, ¿no? Y les estoy diciendo de hace 7 años, ¿no? Actualmente ya la UNAM, pues, está haciendo muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si no lo hiciera, estuviera infringiendo en un tipo de, en una modalidad de violencia escolar, ¿no? Ahora, la diferencia entre la modalidad docente es que solo está hecha por maestras y maestros. Y la intención de esta violencia es dañar el autoestima de las mujeres, por ejemplo, mediante frases, ¿no? O estigmas, pensamientos que no hemos reflexionado, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Las mujeres no son buenas para las matemáticas. Esa puede ser una violencia de tipo psicoemocional, pero en su modalidad docente, ¿no? Las mujeres no saben de números, las mujeres que están en las ingenierías están ahí mientras se casan, ¿no? Justamente en enero de este año tuve la oportunidad de compartir espacio con algunas compañeras ingenieras y no recuerdo bien cuál era la frase que decía el profesor que esta compañera me compartía, pero eran más o menos encaminadas a eso, ¿no? Que las ingenieras en computación, pues no eran muy buenas, ¿no? Entonces eso puede ser un tipo de violencia psicoemocional en su modalidad docente, porque está hecha por maestras y maestros, ¿no? Entonces, un poco esas son como las diferencias. Mientras la docente solo ataca el autoestima de las mujeres y está hecha por maestras y maestros, la escolar es más integral, incluye a los tres personales, que es sí profesoras, profesores, personal administrativo, alumnas, alumnos, y daña tres derechos, ¿no? Que es la seguridad de las mujeres, la libertad y por supuesto su integridad. O sea que la escolar es más amplia. Ahora quiero pedir su apoyo, ya me cansé yo mucho de hablar, y quiero pedir su apoyo para que me puedan ayudar con esta imagen. ¿Qué tipo de modalidad se nos ocurre que es y qué modalidad de violencia es? Entonces, con lo que vemos, o sea, podemos echar a andar nuestra imaginación. Va a haber 3, entonces vayan pidiendo su turno. Marisol, gracias, muy amable. Buenas tardes. ¿Qué tipo de violencia? Sí, yo lo que observo ahí es una oficina y su jefe le está gritando, hablando fuerte. ¿Es una agresión verbal? Pero, ¿Violencia verbal? pero de acuerdo a los tipos que te compartí, sí es verbal porque parece que le está gritando, pero ¿cómo qué crees que qué te imaginas? Laboral. En su modalidad violencia laboral. Laboral. Sí. Y tipo psicoemocional, física, patrimonial, sexual. No. Alguien que nos apoye. Psicoemocional, ¿crees? Psicoemocional. Porque a lo mejor le está diciendo, híjole, no hiciste bien el informe, qué tonta eres, ¿no? O no eres capaz, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Pues sí, es un tipo psicoemocional, porque podemos presumir que le está gritando, ¿no? Ya el alzar la voz es muy lamentable, ¿no? Y por la oficina, por la computadora podemos presumir que es en el lugar o modalidad laboral, ¿no? Muchas gracias, Marisol. Y muchas gracias, bueno, ahí leo Junta de Padres de Familia, pero muchas gracias a las compañeras que participaron. Ahora, ¿quién nos puede ayudar
con esta. ¿Qué tipo de violencia creen que sea y en qué lugar? Es decir, ¿en qué modalidad? Acoso sexual, bueno, violencia sexual ¿Sexual? en Parece el acoso. espacio público, ¿no? En el espacio público, ¿y eso dónde? Eso es parte de la comunidad. Violencia comunitaria, y disculpen que no se los dije antes, la violencia comunitaria incluye el lugar de parques, incluye transporte público, incluye la biblioteca, incluye las calles, ¿no? Esa es violencia comunitaria, ¿no? Entonces aquí parece que está en el parque, entonces es comunitaria dentro del espacio público. Y sí, en efecto, es violencia de tipo sexual en su modalidad comunitaria. Y ya si nos vamos más específicas, pues parece que es abuso sexual, ¿no? Porque parece que le está tocando parte de su cuerpo, ¿no? Le está alzando la falda, ¿no? Porque no parece, no, y miren, hasta estas cositas pueden ser acoso, ¿no? Le está diciendo, ay, qué buena eres, ¿no? No sé. Palabras altisonantes. Esta. ¿Qué tipo de violencia se les ocurre que es y en qué modalidad? ¿Es abuso de autoridad? Yo. Sí, totalmente. Pero de acuerdo a los tipos de violencia que les compartí, ¿cuál creen que sea? ¿Psicoemocional, sexual, física? Física. Sexual. Física. Física, ¿no? Puede ser también Física. sexual. Bueno, pues, pero parece más física, ¿no? Porque le está dando un macanazo que por supuesto, y eso ya no existe en México, los policías ya no tienen macanazos, pero por supuesto que muchas veces golpean, ¿no? Y en su modalidad, o sea, ¿en qué lugar está ocurriendo? ¿En la calle? En la calle, puede ser comunitaria, o inclusive les quiero compartir que institucional, porque este policía pues no es cualquiera, ¿no? No es su vecino, o bueno, quién sabe si es su vecino, pero hoy por hoy trae el gafete de que pertenece a una institución, ¿no? Entonces, es violencia física en su modalidad institucional. Déjenme checo la hora. Muy bien. Bueno, pues les quiero compartir unos dos herramientas para identificación de violencia. Yo entiendo que ahorita nos va a costar un poquito de trabajo empezar a identificar cuál es el tipo, cuál es la modalidad, porque se nos cruza en la cabeza, ¿no? Pero les quiero compartir, en internet está, me parece que yo en el Lima llegué a ver este violentómetro pegado en las paredes. Y este violentómetro lo que nos va a ayudar a saber es en qué grado de violencia estamos, hemos visto o está la persona que nos pide apoyo, ¿no? Entonces, el violentómetro de la violencia hace un símil con el termómetro. ¿Qué hace el termómetro? El termómetro, pues es una cosita que nos mide la temperatura, ¿no? Y nos dice, traes tantos grados de calentura, ¿no? Y cuando uno tiene calentura, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer algo, ¿no? Medicarse, tomarse un té, echarse franelas, lo que sea. Pero la calentura no va a bajar por sí sola, ¿no? O no va a bajar rápidamente por sí sola, ¿no? Sobre todo ahorita en esta situación de COVID, ¿no? Que tenemos necesariamente que hacer uso de medicinas o algún otro tipo de medicamento alternativo, ¿no? Entonces, así mismo pasa con la violencia. Si nosotras no hacemos nada, si no se hace nada, si el Estado no hace nada, si la UNAM no hace nada, la violencia no va a bajar por sí sola como la temperatura. La violencia tiende a subir hasta que, ¡pum!, ¿no? Explota, ¿no? El termómetro o la persona ahí cae en convulsión o no sé, ¿no? Así mismo pasa con la violencia, ¿no? Entonces, les quiero compartir que la violencia, una mujer que vive violencia, no crean que de inmediato pasa al asesinato, ¿no? Imaginemos una pareja. Al día se conoce una pareja, ¿no? Entonces se van conociendo y no al otro día de que el hombre conoce a su pareja, no al otro día la asesina, ¿no?
sino que pasa por un cúmulo de violencias que se han dejado pasar y que no se han identificado. Con esto no quiero decir que es responsabilidad de las mujeres, para nada, ¿no? Es un asunto estructural, ¿no? Y entonces, pues, Juanita conoce a Juan y entonces el primer día, pues no la asesina, ¿verdad? El primer día empieza, le manda flores, todo normal. El segundo día ya le empieza a decir bromas hirientes, ¿no? Esto de la autoestima, ¿no? La violencia psicoemocional. Ay, es que eres medio tontita, jajaja, ja, ja, pero así te quiero, ¿no? Y luego ya a los 3 meses, bueno, no, a la semana ya empieza a humillarla en público, ¿no? Ya no solo le dice tontita a solas, ¿no? Sino ya dice, híjole, es que mi pareja es muy tonta, ¿no? Ya es en público. Y luego a las 3 semanas, pues ya las caricias agresivas, ¿no? O sea, si no te dejas tocar, ven para acá que eres mía, ¿no? El jalón, ¿no? Ya empieza la violencia física, ¿no? Y luego, pues ya en desconexión total, pues empiezan la violencia física en su mayor esplendor, ¿no? O sea, le aventó una pluma, le rompió sus cosas, le rompió su patrimonio, ¿no? Violencia patrimonial. Le esculcó el celular y vio algo y se enojó muchísimo y ya le tiró el celular, ¿no? Violencia patrimonial, porque era su celular que ella compró, ¿no? O a lo mejor se lo compró él, ¿no? Pero era su celular, ¿no? Y ya hasta en las parejas ocurre mucho la violencia sexual, ¿no? O sea, antes en México había una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El deber conyugal, ¿no? O sea, que le debes de servir sexualmente y la comida a tu pareja, ¿no? Ahora eso ya no existe, ¿no? Pero es parte de esta violencia, ¿no? Que justificaba la violencia sexual dentro del ámbito privado, ¿no? Y ya hasta que un día la asesina, ¿no? Yo les comparto que este termómetro es muy importante que lo reconozcamos y puede ir tan rápido o tan lento. Les comparto un poco Mariana Lima, que fue asesinada. Es uno de los casos más emblemáticos en México sobre el acceso a la justicia. Mariana Lima conoció a su pareja, ella era abogada, y su pareja era policía ministerial. Y entonces, en 3 meses, él terminó con su vida. Entonces, nada más para que veamos como, a mí eso me sorprende muchísimo, porque yo diría, pues 3 meses, pues apenas si se estaban conociendo, ¿no? Entonces, nada más para que demos cuenta cómo sí tenemos que tomarnos el tempra de la violencia o tenemos que hacer algo contra la violencia, porque puede ir tan rápido o tan lento, ¿no? Pero finalmente puede culminar en un asesinato de una mujer, ¿no? Que en México les quiero compartir que a diario, según las estadísticas, en México son asesinadas 11 mujeres por razón de género y que se pueden englobar en el tipo penal de feminicidio, ¿no? Es nada más como para que veamos cuán grave puede ser esto, ¿no? Y no lo pensemos tan lejano, ¿no? Otra herramienta que les quiero compartir es el iceberg de la violencia. Nos va a ayudar a identificar qué violencia es visible y qué violencia es invisible. O sea, por más que nosotras tengamos los ojos bien puestos del género y de empezar a reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres, hay cosas que se nos pasan porque no tienen que ver con nosotras. O sea, el sistema está, lo que yo les decía de la violencia sexista, ¿no? Pues nos parece muy mal, ¿no? Pero la violencia sexista ahí sigue, ¿no? La Ford, todas estas grandes compañías siguen haciendo esa publicidad sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver de la violencia? Pues sus formas explícitas. Y esto se relaciona como con un iceberg. ¿Se acuerdan de Titanic, no? Como el conductor de Titanic solo vio la punta, ¿no? Pero no vio el fondo. Y fue con el fondo con el que se chocó, ¿no? Con el que chocó y pues valió Titanic, ¿no? Entonces, así mismo ocurre con la violencia de género hacia las mujeres. Vemos una pequeña parte, pero no vemos tan explícitamente todo el trasfondo, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Pues vemos los 11 asesinatos de mujeres, ¿no? Porque leemos en las mañanas el periódico, y leemos las noticias, ¿no? Las marchas, bla, bla, bla. Vemos la agresión física, ¿no? Porque esta deja
deja marcas, ¿no? El moretón, ¿no? Vemos los insultos, los gritos, los escuchamos. Frente a eso todavía lo podemos ver, ¿no? Las amenazas, las violaciones las podemos ver, ¿no? Pero lo que no podemos ver es esta violencia invisible y estas formas sutiles que son inclusive 3 veces más grande que lo que sí podemos ver, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues la publicidad sexista, les decía yo, ¿no? El humor sexista, ¿no? O sea, estos chistes que ya cuando empezamos a generar conciencia, pues ya no nos da risa, ¿no? De, jaja, las viejas juntas ni difuntas, jajajaja, mujer al volante, peligro constante, jajaja. Y así tenemos repleta la televisión de comediantes con esos chistes, ¿no? Con esos chistes que afectan la dignidad de las mujeres, ¿no? Y que no están diciendo nada sobre nosotras, no están diciendo una verdad. Yo conozco muchísimas mujeres que manejan excelente, ¿no? Conozco muchísimos grupos de mujeres que se juntan para impulsarse a sí mismas y hacer cambios, ¿no? Sociales. Eso no necesariamente nos representa, ¿no? Todo lo contrario nos intenta ridiculizar, ¿no? No vemos, el lenguaje sexista, ¿no? Esto tan arraigado que tenemos, ¿no? Como decir, en un grupo de mujeres, decir, bienvenidos todos los integrantes, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué significa? Y eso hay que buscarlo en el diccionario, ¿qué significa o qué inclusive nos evoca la palabra zorra y la palabra zorro, ¿no? Mientras que zorro nos evoca astucia, liderazgo, bla, bla, bla. Zorra, pues mujer de la calle, ¿no? Prostituta. Política, político, ¿no? Mientras el hombre político es una profesión, la mujer política es como la mujer pública, ¿no? La prostituta, ¿no? O sea, esto muchas veces sí está en el diccionario, ¿no? Les invito a ver la definición de mujer y hombre en el diccionario, en la RAE, ¿no? Dice, hombre, sexo fuerte, mujer, sexo débil, ¿no? Pero inclusive no solo eso, ¿no? Que podemos ver, sino también mucho de lo que nos evoca el pensamiento, porque lo cierto es que la cultura está también hecha de símbolos y hay que estar muy, 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 muy alerta si esos símbolos son sexistas, anulan a las mujeres, las disminuyen, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos tener un poco más de reflexión, más de cuidado, ¿no? En esta violencia invisible que nos cuesta trabajo ver, ¿no? Y finalmente, estoy todavía a tiempo, 5:52, les quiero, hasta aquí, podemos intercambiar algunas preguntas, respuestas, comentarios. Abro el micrófono ahora para ustedes, antes de terminar esta actividad. Si alguien de los asistentes quiere prender su micrófono y su cámara para hacer alguna pregunta o escribirla en el chat, yo la puedo leer o preguntarle directamente a Juliana. A mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Bueno, por ejemplo, siempre en las parejas suele pasar de que dice, tú eres mía, no tienes que voltear a ningún lado, y pues en casa pues es un abuso tipo doméstico, que ellos están acostados mientras uno está lavando, planchando y no hacen nada por ayudar. Eso yo pienso que son machistas. No sé si esté en lo correcto. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Felisa. Felisa, tienes toda la boca llena de razón. Eso es parte de la cultura machista, ¿no? En donde a las mujeres, desde muy pequeñas, se nos enseña y se les enseña, si no veamos ahora que estamos muy cerca del Día de Reyes, ¿no?
veamos qué juguetes les damos a las niñas y qué juguetes les dan a los niños, ¿no? Mientras a las niñas se les da el recogedor, el nenuco, la cocinita, el juego de té, todas estas cosas, a los hombres nadie les lleva un juego de té, ¿no? O nadie les lleva un nenuco, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Les llevan el carro tractor, ¿no? El auto, la autopista, el robot, ¿no? El Hot Wheels, no sé, ¿no? Entonces, desde ahí, se nos va educando, ¿no? De maneras muy sutiles, ¿no? Y que ya vemos ya hasta que somos muy grandes, ¿no? Caray, a mí puros juguetes me daban como de niña, ¿no? O sea, juguetes de niña, ¿no? No digo que todas y todos, ¿no? Pero mucha población todavía estamos siendo educadas, ¿no? Yo fui educada también así. A mí también me traían el nenuco, ¿no? Y eso forma parte del machismo y que al final, cuando ya somos adultas, pues por supuesto que a los hombres se les hace muy sencillo sentarse, ¿no? Claro, si no hacen una reflexión, sentarse y decir, pues, tráeme la comida, ¿no? Tú cuida a los hijos, ¿no? Al fin que a ti desde niña te estaban, pareciera que entrenando, ¿no? Y uso estas palabras que son muy fuertes, pero pues que no escapan de nuestra realidad, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es parte de la cultura machista. Las mujeres hemos hecho muchas cosas, ¿no? Hemos reflexionado sobre los temas. Algunos hombres también, ¿no? Pero esto es un asunto no solo que nos compete a las mujeres, sino es un asunto que le compete al Estado también, ¿no? A las instituciones. ¿Qué vas a hacer, Estado, para que ya no caiga sobre el cuerpo de las mujeres y sus espaldas todo este trabajo de cuidados, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner guarderías? ¿Vas a reconocer que el trabajo de cuidados es un trabajo mínimo remunerado? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, por mucho que nosotras en lo individual podamos hacer, reflexionar y todo esto, sí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? En la negociación con nuestras parejas, por supuesto, pero es un asunto más complejo, ¿no? Más complejo de lo que parece y que nos atañe a muchas mujeres, o sea, y no es casualidad, ¿no? Quizá algunas menos, ¿no? Por algunos otros aspectos de quizá condición de clase, todo esto, ¿no? Pero no es un asunto individual, ¿no? Es un asunto colectivo, es un asunto de hombres y mujeres y es un asunto de Estado. Gracias. Yo, Juliana, quería, digamos, en el IMAS, bueno, en el IMAS y en todas las carreras STEM que son carreras pues más con una población mayor de varones, sí, creo que las mujeres sí tenemos detectada estas formas sutiles de violencia que tenemos normalizadas y las llevamos, pero podías ahondar, por ejemplo, en herramientas para, pues si no para identificarlas, también para combatirlas. Esa es una pregunta muy interesante, Mónica, y yo creo que nos da para otro curso con muchísimo gusto, ¿no? Pero algunas pueden ser la creación de acciones afirmativas, se les llama, ¿no? Quizá poner institucionalmente, empezar a vociferar estos temas, ¿no? Decir, la violencia, por supuesto que existe, por mucho que estemos en el ámbito académico, en el ámbito privado, ¿no? Empezar con la difusión, ¿no? La creación de alianzas entre mujeres, eso es un asunto muy importante, ¿no? Porque una contra el mundo no puede sola, ¿no? Entonces necesita ir compartiendo con sus compañeras, ¿no? Oye, esto es violencia y es un asunto muy de largo alcance, ¿no? Pero sí considero que las alianzas entre mujeres pueden ser otro factor importante. Y a partir de ello, juntas, decía la hoy senadora Patricia Mercado, decía, juntas podemos ir a pedirle al Estado, ¿no? A decirle a los hombres, oye, ya, o sea, deja un día la dirigencia, ¿no? Ábrenos un espacio, ¿no? Somos muchas que tenemos las credenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella hablaba como del aspecto político y de la toma de decisiones. Entonces, a grandes rasgos, Mónica, esas son algunas herramientas que a mí se me ocurren, pero por supuesto que para
para ahondar más en ello, yo sí considero que podríamos hacer otra reunión, ¿no? Alianzas, fomentar la autonomía de las mujeres, ¿no? También. Y con autonomía me refiero, o sea, yo entiendo que en el ámbito académico las mujeres somos muy autónomas, ¿no? Pero también autónomas en la toma de decisiones, ¿no? O sea, poner a una mujer al frente, ¿no? Convencida de que las políticas para las mujeres son prioritarias, ¿no? Pero por supuesto que con el arropo de muchísimas otras, ¿no? Porque pues una sola les decía yo que pues de aquí a la esquina, ¿no? Y empezar a conocer estos temas de la violencia. Yo sí considero que esta información es poder y que esta información, o sea, finalmente tenemos un marco institucional y un marco legal que nos arropa, ¿no? Para que no nos digan, eso que ustedes dicen es pura invención de viejas, ¿no? Porque luego, pues se da mucho en muchos espacios, ¿no? Entonces, de manera general, Mónica, esas serían algunas pinceladas como herramientas para generar y para revertir el tema de la violencia, ¿no? Gracias, Juliana. Nora quiere preguntar algo. Adelante, Nora, y luego Marisol, que estaba así. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Nora. Ah, ok, Sí. perfecto. Bueno, a mí siempre cuando hay este tipo de pláticas en el IMAS, desafortunadamente tenemos muy poca audiencia y si vemos la lista, pues casi todas somos mujeres, ¿no? A excepción de 2 personas en los asistentes, que qué bueno que estén aquí. Pero yo creo que un punto importante es ese, ¿no? Y que es preocupante, que cómo le hacemos llegar este mensaje. Pues dentro del IMAS y dentro de la comunidad universitaria, creo que es importante y es a lo mejor en lo que tenemos que empezar a estar o a trabajar, y sobre todo en las nuevas generaciones, porque yo creo que es importante que nosotras como mujeres, como que hemos vivido violencia en muchos aspectos, conocemos estos temas de alguna forma, a lo mejor no conocemos el nombre que le tenemos que dar, pero sí hemos vivido este tipo de violencias en general. Y lo preocupante es que el mensaje siempre nos llega a nosotras. Estamos dialogando entre nosotras sobre lo mismo que ya conocemos, pero también creo que tenemos que pensar en la forma de cómo lo vamos a expresar o cómo lo vamos a pasar a la comunidad de hombres en este caso, ¿no? Y yo creo que eso sí es un reto y creo que pues ahí podríamos empezar a diseñar estrategias o a diseñar formas de pasar este mensaje, que es también importante que lo conozcan, porque finalmente pues estamos hablando de una violencia de género que la mayoría de las veces viene de un hombre hacia una mujer. Entonces los hombres pues necesitan un poco más de información como para saber en qué momento están violentando a las mujeres, y yo creo que eso sí es un reto para nosotras, pasar este mensaje en general. Nada más ese era mi comentario, y pues igual y que se quede como en la mesa para empezar a diseñar temas. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Nora. Podemos escuchar a Julia, escuchamos 3, después a Marisol y ya nos contestas, ¿cómo ves? Sí. Sí, Julia, entonces. Ok. Gracias. Buenas tardes. Yo quería mencionar, independientemente de lo que acaba de comentar Nora, otro tipo de violencia que tal vez es invisible y se maneja mucho en la parte laboral, aunque no creo que tampoco que existe en otras áreas, incluso en la vida familiar, es de la mujer contra la mujer. O sea, realmente en lugar de ser aliadas, estar comprometidas y de apoyarse, muchas veces se presenta ese tipo de violencia, ¿no? Tal vez no hay una violencia sexual o una violencia física, pero sí emocional. Entonces es algo que hay que identificar, que realmente se pone el pie otra mujer. O sea, independientemente del hombre que sabemos y conocemos y se han normalizado este tipo de violencia, hay que identificar que hay mujeres que realmente te afectan y te pegan. Esto es importante, y también me sumo a que los hombres deben conocer y identificar y sobre todo ser enterados, ¿no? Porque me ha pasado que le pregunto a un hombre, ¿tú qué sabes de violencia de género? Y me dicen, yo me llevo bien con todas las mujeres, ¿no? Me llevo bien con mi mamá y mi hermana,
pero sabes de qué se trata. No, yo no tengo problemas con ninguna mujer. Entonces son cosas que realmente, independientemente que las mujeres sepamos, yo creo que los hombres también deben conocer y saber este tipo de violencia, ¿no? Y aplaudo que aunque sea 2 o 3 caballeros se involucren en esto. Gracias. Gracias, Julia. Escuchamos a Marisol, por favor. Bueno, retomando el tema que acaba de mencionar la compañera, yo también me pregunto muchas veces que la violencia nace desde que estamos o están en la casa. ¿Por qué? Porque los hombres son criados por mujeres que han sido sometidas y han sido violentadas por sus mismos maridos. Entonces ellos van creciendo con esa formación de violencia. Pero sí es verdad también, reafirmando que también hay violencia entre mujeres y a veces no nos damos cuenta laboralmente que a veces por traer un escote, una blusa abajo, como compañeras son muy dadas a ver ese tipo de cosas cuando no le hacemos daño a nadie, y esa es una forma de violencia entre mujeres que lejos de apoyarnos a veces tratamos o tratan de hacer sentir menos a las compañeras, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en cualquier lugar. Tristemente también hay mucha violencia entre mujeres. Entonces, pues, esa era mi opinión. Y pues también retomando lo otro que dijeron, a mí también me gustaría que volviera a haber otro curso, otra reunión como esta, para despejar más dudas que tengo. Gracias. Gracias, Marisol. Juliana, te escuchamos. Gracias, anotaba sus comentarios. Ay, el tema de la violencia de las mujeres hacia las mujeres es un tema real, que por supuesto existe, y para eso otro curso, pero yo sí propongo y sostengo que el tema de las alianzas, el tema de la sororidad entre mujeres es un primer paso, ¿no? Sí, yo entiendo que las mujeres nos enseñaron a competir desde muy jóvenes, ¿no? Desde niñas, ¿no? Que a ver, hija, ¿quién tiene el muñeco más bonito? ¿Quién tiene el vestido más bonito? Y luego entonces, ¿quién tiene el cabello más bonito, no? ¿Quién tiene el novio o la pareja, ya cuánto creces, ¿no? Más exitoso, ¿no? Entiendo este asunto, ¿no? Entonces, más bien empezar a revisar nuestras propias violencias, ¿no? Y nuestra propia construcción del ser mujer, ¿no? Que también está enmarcado en este sistema patriarcal de subordinación, ¿no? Entonces, eso me parece como un primer punto, y que no es un asunto de que hoy entendamos y que mañana ya lo hagamos posible, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Eso por una parte de nosotras con nosotras, ¿no? Empezar a cambiar estas violencias, ¿no? Y empezar a reconocer que una también ha sido muy mala con la otra, ¿no? Muy, muy, muy ruda, ¿no? Y como también la otra ha sido muy ruda con nosotras, ¿no? La criticas constantemente, no te es suficiente lo que hace. Ser esas para decir, ok, ya lo reconozco, eso no abona en nada como género, porque yo les decía, solas ni a la esquina, ¿no? O sea, el movimiento de mujeres y feminista ha sido mediante la creación de alianzas. Yo entiendo que me caes muy mal, pero mira, voy a pactar contigo de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá te respeto. No vamos a ser amigas por siempre, ¿no? Pero sí puedo pactar que vamos a echar adelante este proyecto de guarderías que nos conviene a las dos, ¿no? Entonces, eso yo lo considero como un primer momento que les decía, es de largo alcance, ¿no? Y nosotras entre nosotras. Ahora, me paso al otro tema, ¿no? Los hombres en estos temas, ¿no? Considero que es complejo. Siendo empáticas con los compañeros, es complejo. Es muy valiente de su parte involucrarse en los temas. Y también es muy valiente de su parte empezar como nosotras a reconocer dónde sí son violentos y dónde no, ¿no? Porque es un asunto que tiene que ver con el privilegio. Yo les pongo un ejemplo. A ver, está un camión repleto de gente y alguien va sentada, ellos van sentados, ¿no? Y entonces difícilmente pues van a querer separar, ¿no?
y decir, adelante, ¿no? Algunos sí lo hacen, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Algunos sí cuestionan sus privilegios, ¿no? Dicen, híjole, aquí la regué y qué vergüenza, ¿no? Voy a trabajarlo, ¿no? Pero eso sí necesariamente tiene que ser una tarea de ellos. O sea, ellos tienen que estar convencidos de que ejercen violencia, de que son privilegiados y que pueden hacer algo para empezar a un poco soltar ese poder, ¿no? Ese privilegio, ¿no? Entonces yo sí considero que esa es una tarea de ellos, que valientemente tienen que decir, híjole, ¿no? Así como nosotras, híjole, yo he sido muy mala con mi compañera y ellos también tienen que decir, híjole, informarme, ¿no? Y decir, híjole, yo he sido violento con mis compañeras, porque siento que hay veces que, imagínense todas las violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Así que ya nos sofocan, ¿no? Y luego entonces cárgate la responsabilidad de educar al hombre, ¿no? A tu compañero, ¿no? Sí, por supuesto que nos podemos colaborar, por supuesto, pero no necesariamente tenemos que cargar con ellos, ¿no? Porque ¿dónde está entonces su trabajo, ¿no? Su reflexión. El tema de la educación de las hijas, de los hijos, es un tema correlacional. No solo educamos las mujeres, no solo educan las mujeres con su presencia, sino también educan los hombres con sus ausencias, ¿no? Entonces, por supuesto que quien educa a los hijos son hombres y mujeres, ¿no? Tanto la mujer que le pone a hacer diario la tarea y que le dice, no hagas esto, sí haz esto, bla, 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 como educa yo solo llego en la noche y no sé nada de ti, hijo, ¿no? O sea, pues, mándame un WhatsApp para ver cuánto te deposito, ¿no? Entonces, eso es un tema que los hombres también podrían ir reflexionando e involucrándose en las tareas de cuidados, ¿no? No como un asunto de ayuda, sino un asunto de responsabilidad mutua, ¿no? Pero, y es de largo alcance, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? O sea, nosotras, pues apenas vamos, ¿no? Y 12 mujeres sí podemos hacer mucho, pero pues esto es a nivel mundial, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres es a nivel mundial, a nivel institucional, a nivel estructural, ¿no? Entonces, paciencia, compañeras, paciencia, mucha convicción de que esto es un largo camino, no hay regreso, ¿no? Una vez que una se hace consciente, no hay regreso. Y alianzas entre nosotras. ¿No? Bueno, entonces, nada más para terminar. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasó con su hoja, no? Una participante, porque ya me extendí de tiempo. ¿Qué pasó con su hoja? Aquí la tengo ya, mira. Una participante. Desdóblenla y ustedes me dicen qué pasó con su hoja. Aplánenla, que quede como antes. ¿Qué pasó con su hoja? ¿Quedó como antes? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Una, por favor. Yo, Marisol. Adelante. Gracias. La hoja ya no volvió a quedar alisada o lisa, quedó con deformidades, ya no volvió a ser igual que al principio. Ok, perfecto. Pues eso mismo pasa con la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Tiene afectaciones irreversibles. Esta hoja ya nunca va a ser igual, ¿no? Sí se vuelve servible, ¿no? O sea, podemos anotar del otro lado, pero esta hoja, dado que ha sido machacada, ya no puede ser igual, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucha reflexión entre hombres y mujeres para evitar, ¿no? Evitar la violencia entre nosotras y los hombres hacia nosotras y viceversa, ¿no? Entonces, es un asunto de todos los días, es un asunto muy complejo, es un asunto que no va a terminar mañana muy desafortunadamente, pero que sí va a terminar porque la violencia es un asunto institucional, perdón, es un asunto intencional, ¿no? Les decía yo que violenta quien cree que puede, ¿no? Entonces, sí, aquí termino yo mi conversación. Les agradezco mucho, creo que fuimos poquitas, el día de ayer tuve un grupo más extenso,
pero me agrada luego que los grupos sean chiquitos porque se abre más al diálogo, ¿no? Entonces, he terminado yo mi sesión y pues les agradezco mucho la presencia de todas, de todos los compañeros también y pues muchas gracias. Gracias a ti, Juliana. Muchas gracias a todos por su presencia, a Juliana por compartir Muchas gracias. pues tus reflexiones sobre este tema de la violencia. Nada más, ya por último, quiero comentar algo que escribió, bueno, que escribieron Alexa, que dice que inclusive hay que pensar que la educación es responsabilidad de todos y todas, no se lleva a cabo únicamente dentro del espacio doméstico. Los medios de comunicación educan, el internet educa, el arte educa, la educación tiene lugar en todos los espacios sociales y de socialización. Y muchas gracias, bueno, el doctor Fabián te da muchas gracias por tu charla, ¿no? Gracias, doctor Fabián. Pues muchas gracias a todas. Un saludo, yo envío un saludo a la representante Rebeca Becerril, que es representante, que es una gran aliada. Ella es representante de la Asociación de Mujeres de México y el Mundo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Yul. Bueno, Gracias. muchísimas gracias y estamos, por supuesto, que esta plática Seguimos en contacto. y seguimos en contacto.